Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy este día, mis hermanos, voy a compartirles la palabra de Dios. Primeramente, mis hermanos, vamos a recitar el Salmo. Luego voy a hacer una oración pidiéndole a Dios para que nos ilumine la mente y el corazón. Y luego también pues voy a leerles la primera lectura y el Santo Evangelio. Y yo les pido, mis hermanos, allí donde usted se encuentra, saque su Biblia, leamos todos juntos, compartamos de la palabra de Dios. Alimentémonos de ella, porque la palabra de Dios para nosotros, mis hermanos, si nosotros la leemos cada día, les aseguro que nuestra vida sería diferente, porque a través de las lecturas nos instruimos al modo de Dios. Dios quiere que nosotros lo sigamos, pero si no nos instruimos con su palabra, si no conocemos de Él y si no conocemos del Antiguo Testamento, pues entonces, ¿cómo nos vamos a acercar a Dios? Necesitamos conocerle para aprender de Él. Voy a comenzar primeramente con el Salmo, mis hermanos, si gusta repetir después de mí. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Me gozo más cumpliendo tus preceptos que teniendo riquezas. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Ellos son también mis consejeros. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Para mí vale más, estimo tus enseñanzas, que miles de monedas de oro y plata. Qué dulces al paladar son tus promesas, más que la miel en la boca. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Tus preceptos son mi herencia perpetua, la alegría de mi corazón. Hondamente suspiro, Señor, por guardar tus mandamientos. Tus mandamientos, Señor, son mi alegría. Bendito y alabado sea, Señor. Permítenos siempre guardar tus mandamientos, siempre llevar a cabo tu palabra y hacer siempre, Señor, tu voluntad. Enséñanos a caminar junto a ti, Señor. No permitas que nos desviemos en el camino. No permitas que nos vayamos por otros senderos, Señor, que no son los tuyos, sino que siempre sigamos tus pasos, que no perdamos de vista, Señor, lo que tú nos enseñas cada día. Enséñanos pues, Señor Jesús, te pido por cada uno de nosotros y por nuestros hermanos que en este momento nos están escuchando allí en sus casitas, en sus empleos, en sus autos, donde quiera que ellos se encuentren, Señor, enséñales lo que tenemos que vivir cada día, para que siempre hagamos, Señor, tu voluntad y no nos desviemos por caminos falsos, por caminos que nos llevan a la perdición. Bendito y alabado sea, Señor. Espíritu Santo, también a ti te pedimos en este día que ilumine nuestra mente. Pon en mis labios las palabras, Señor, que tú quieres que enseñe a cada uno de mis hermanos, y ábrele su mente y entra en ellos también, bendito Espíritu, para que el mensaje de hoy día lo capten y lo plasmen en su corazón. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque de ti recibimos lo que es la luz, el entendimiento y la sabiduría, y por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos todos los días de nuestra vida. Madre Santísima, te doy gracias también por interceder, por estar siempre ahí junto a Jesús, pidiéndole por nuestras intenciones. Mamita María, te pedimos que cada día nos ayudes con nuestras necesidades, especialmente con todo aquello, Mamita María, que más difícil se nos hace resolver. Ayúdanos con todo ello, porque sabemos, Mamita del cielo, que con tu intercesión, estando siempre ahí con Jesús, pidiéndole por nosotros, se llevará a cabo todo lo que le pidamos. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ahora voy a compartirles, mis hermanos, la primera lectura. Vamos a ver qué el Señor nos habla a través de ella, porque la palabra de Dios, mis hermanos, es para comérnosla. Hagan de cuenta que es el alimento más sustancioso con el cual nosotros comenzamos cada día. Y la primera lectura la vamos a encontrar en Ezequiel, capítulo 2, versículos del 8 al 3, y nos cambiamos al 4. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esto dice el Señor: Hijo de hombre, escucha lo que voy a decirte, y no seas rebelde como la casa rebelde. Abre la boca y come lo que voy a darte.
Vi entonces una mano tendida hacia mí, con un libro enrollado. Lo desenrolló ante mí. Estaba escrito por dentro y por fuera. Tenía escritas lamentaciones y amenazas. Y me dijo: Hijo de hombre, come lo que tienes aquí. Cómete este libro y vete a hablar a los hijos de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el libro, diciéndome: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este libro que te doy. Me lo comí y me supo dulce como la miel. Y me dijo: Hijo de hombre, anda y dirígete a los hijos de Israel y diles mis palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cuando esta profecía sucedió, vino un ángel a darle un libro enrollado al profeta Ezequiel. Y él, todo lo que estaba escrito en ese libro, haga de cuenta que Dios se lo estaba enseñando de memoria, se lo estaba poniendo en la mente a Ezequiel. Y Ezequiel, todas las palabras que estaban escritas en ese libro, las iba a ir a hablar al pueblo de Israel. Ese pueblo que se había rebelado contra Dios, ese pueblo que se había negado ya totalmente a lo que el Señor les estaba enseñando. El Señor quería que cada uno de ellos lo siguiera de todo corazón, que no fueran falsos con Él, que no dejaran sus preceptos. Pero eso es lo primero que hicieron. Se olvidaron de Dios, olvidaron sus preceptos, siguieron otros dioses. Y luego Dios habla a Ezequiel, este profeta, y el profeta va, ya cuando se come ese libro, las palabras escritas en él, se las comunica al pueblo de Israel. Ese pueblo rebelde que se había negado a escuchar a Dios, que se había negado a dejar de amarle. Entonces, cuando esto sucede, lo que está escrito ahí en ese libro, lo podemos leer aquí en este libro de esta profecía de Ezequiel. Cómo Ezequiel dice que en el libro están escritas puras lamentaciones. ¿Lamentaciones por qué, hermanos? Porque todo el pueblo de Israel se va a lamentar por lo que va a suceder, por lo que Dios les tiene prescrito en ese libro. Las promesas de Dios siempre se llevaban a cabo, y cuando el pueblo no hacía caso de los profetas, ya Dios con anterioridad había enviado muchos profetas para que les hablara y les comunicara lo que Él quería que fueran en un futuro. Porque este pueblo rebelde, pueblo que se había negado, ya no quería seguirle. Entonces Dios se había dispuesto ya a darle un castigo por su rebeldía. Un castigo del cual ya ellos no se iban a poder levantar tan fácilmente. Como nos sucede hoy en la actualidad, nosotros, mis hermanos, vemos cómo haya tantas guerras, cómo los países quieren invadir a otros países con menos poder. Y esto es porque Dios, mis hermanos, lo permite. Esto es porque Dios quiere que el mundo cambie, que las personas se vuelvan a Él. Pero hay países que ni siquiera reconocen que hay un Dios. Creen en dioses que no existen. Creen en dioses falsos. Entonces, Dios nuestro Señor, que ama a todo el mundo, que ama a todas las naciones, quiere que volvamos a Él. Él quiere que le sigamos solamente a Él, que no andemos de aquí para allá como si fuéramos cualquier cosa. Entonces, hermanos, si nosotros seguimos con nuestra rebeldía, seguimos siendo igual de rebeldes y no cambiamos, no nos dirigimos a Dios, nos va a suceder lo mismo. Es lo que ha estado sucediendo y que va a seguir con más frecuencia todo esto. Porque las guerras, mis hermanos, están escritas ya desde un antiguo tiempo que esto tendría que suceder. Tiene que haber guerras, tiene que haber pestes y luego Jesús vendrá a pedirnos cuentas. Y esto tiene que suceder. Obviamente que no se sabe si este sea ya el último tiempo que nos espera en este mundo. Hermanos, Dios quiere que nosotros seamos salvos, que nos salvemos, que no vayamos a la perdición, o sea, al infierno. Él quiere que estemos junto a Él en ese reino. Por eso, cuando Él le hablaba a los profetas para que se dirigiera al pueblo de Israel,
Él quería que ese pueblo estuviera limpio de corazón y de mente, porque ese pueblo era el escogido. Dios había escogido a ese pueblo como su heredad. Por eso es que Dios se dirigió a las demás naciones, naciones que Él ya había destruido anteriormente por sus pecados, pero que no fueron destruidos en su totalidad. Quedó mucha gente, que esta gente más tarde pues reconocieron en Dios que Él era poderoso y que por eso Dios se había dirigido a ellos. Y cuando ellos comenzaron a seguirle, pues obviamente que Él se interesó por las demás naciones. Y Él está interesado por todas las naciones hoy en la actualidad también. Si nosotros reconocemos que hay un Dios todopoderoso en el cual nosotros debemos poner siempre toda nuestra confianza, ¿cómo nos vamos a negar, mis hermanos, a seguirle? ¿Cómo nos vamos nosotros a dirigir a otras cosas que no nos sirven para nada? Por ejemplo, hay mucha gente que se va a las brujerías, busca a los brujos, a los adivinos, en los astros. Todo esto no sirve de nada, porque obviamente que sí existe todo eso, pero Dios no quiere que sigamos a esas personas que nos dicen y nos predicen un futuro, futuros que ellos no conocen, porque el único que conoce el futuro es Dios. Dios hizo inclusive a aquellas personas, entonces no pueden saber más que Dios. Y eso es lo que sucedía con esta nación de Israel, que ellos se dirigían a brujos, se dirigían a los astros, ellos creían en dioses hechos por sus propias manos, y entonces Dios estaba harto de ellos, estaba enojadísimo. ¿Cómo no se va a enojar? Si Él hizo toda la creación, incluyéndonos a nosotros, nos puso aquí en esta tierra, nos puso para que le siguiéramos, le amáramos, le alabáramos, le glorificáramos en todo momento, solo a Él, a nadie más. Dios es celoso con esas cosas. Dios nos encela cuando hablamos bien o les decimos nosotros santos. Por ejemplo, a Ezequiel, era un santo, era un hombre que llevó la palabra de Dios a todo el pueblo de Israel. Por su santidad, Dios quiere que nosotros también los recordemos como buenas personas, y por eso es que todos estos libros se escribieron desde en aquel tiempo, mis hermanos, para que nosotros le sigamos a Dios. Y entonces, ¿cómo no vamos a mencionar a nuestros santos? Ellos para nosotros son unos santos. Todos los que hicieron la voluntad de Dios, que llegaron a la santidad, obviamente que los vamos a mencionar, los vamos a recordar. En nuestras mentes siempre van a estar. Y mucha gente se enoja por eso, porque dicen que nosotros les alabamos a ellos. No les alabamos, simplemente los recordamos y los veneramos, porque eso se lo merecen, de ser venerados por tanto que hicieron para que la gente creyera en Dios. Y agradecidos deberíamos estar, mis hermanos, que existen personas que nos hablen de Dios. Hoy en la actualidad podemos ver que hay muchísima gente que nos habla de Dios, incluyéndonos nosotros. Hablamos de Dios porque nos encanta hablar de Dios, porque nos encanta enseñar la palabra que Él nos impone en nuestra mente, al igual que hizo con Ezequiel cuando puso ese rollo en su boca. Tenemos que tragarnos la palabra de Dios y enseñarla para que no nos perdamos en este mundo. Hoy en la actualidad podemos ver cómo nuestros jóvenes no creen ya en Dios. Ellos creen más en su fuerza. Sienten que Dios para ellos no es nada. Sabemos que Dios lo es todo, pero los jóvenes, las personas de hoy día, no quieren reconocer en Dios su poderío. ¿Pero por qué no quieren reconocerlo? Ellos no quieren integrarse al amor de Dios porque sienten que es un aburrimiento. Vemos cómo las personas, mis hermanos, hoy en la actualidad, prefieren sus teléfonos, prefieren sus computadoras, prefieren todo lo material antes que a Dios. ¿Ustedes cómo creen que tenemos a Dios de enojado por todos estos sucesos? Pónganse a pensar, ¿cómo hemos de tener a nuestro Dios? ¿Cómo Él está enojado con nosotros? Y bien merecido nos tendremos un castigo cuando llegue, porque si no nos hemos comportado bien, si no hemos tenido amor a Dios, entonces,
¿cómo Dios nos va a corresponder? Con un bien. Obviamente que no, mis hermanos. Por eso, cuidemos nuestro vocabulario, cuidemos nuestras acciones, lo que hacemos con nuestros hermanos aquí en la tierra. Si hacemos el bien, obviamente que a Dios le estamos agradando desde aquí ya. Pero si lo estamos haciendo mal, si nos comportamos mal con todas las personas y ve nuestro bien, y nos va a amar siempre, nos va a cuidar, nos va a proteger. Pero cuando hacemos todo lo contrario, les aseguro que en la vida vamos a pasarla muy mal. Por eso, cuando nos suceden cosas difíciles de solucionar, obviamente que nuestro Dios es quien nos está haciendo que lo recordemos, ¿verdad? No nos olvidemos de Él para que no nos sucedan cosas de las cuales después nos vamos a arrepentir. Porque Dios, cuando nos estamos comenzando a alejar de los caminos que Él nos enseña, pues obviamente que necesitamos ser puestos en ese camino de nuevo y seguirle solo a Él. Eso era lo que pedía del pueblo de Israel. Y por eso el profeta Ezequiel, cuando es llamado por Dios a través de esta visión, entonces cuando ellos no se dirigían al pueblo solamente porque no se les pegaba la gana, pues a ellos les iba mal. Hubo muchos falsos profetas en aquel tiempo que cuando Dios les hablaba y no hacían su voluntad, pues les iba mal. Pero gracias a que Dios escogió a personas que siempre hicieron su voluntad, recordando pues al profeta Jonás, este se negó en un tiempo y Dios le dio un castigo que después Jonás se arrepentía de no haber seguido la voluntad de Dios. Y así sucede, mis hermanos. Nosotros sentimos que Dios nos habla a través de las personas, a través de sucesos que nos pasan en la vida. Sabemos que es Dios quien nos está queriendo meter al carril cuando estamos descarrilados totalmente. Por eso, no tengamos miedo de buscar a Dios. Dios, cuando le seguimos, Él nos va a enviar sus bendiciones todo el tiempo. Si no, hagamos la prueba y verán, cuando nosotros estamos cercanos a Dios, recibimos tantas bendiciones. Malas cosas también nos suceden, ¿verdad? Porque Dios quiere que reconozcamos en Él que Él es el que nos da las ayudas. Y cuando nos va mal, Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él con más amor. Quiere probar nuestra fe. Nos prueba a cada momento de la vida para que no seamos desviados de sus caminos. Mis hermanos, Dios conoce los corazones de todas las personas. Así como escogió al profeta Ezequiel, Él conocía el corazón de este hombre. O simplemente Dios mismo cambia los corazones de las personas. Pero obviamente que Dios no se va a guiar con una persona que continuamente está haciendo el mal, está causando daños. No, Dios no se va a dirigir con una persona de esas. Dios se va a dirigir con personas que reconocen en ellos su bondad, su amabilidad y su amor por los demás. Eso es lo que Dios mira en las personas. Ahora bien, cuando nosotros sentimos que Dios se dirige a nosotros y nos negamos, ¿usted qué cree que nos va a suceder? Él nos va a querer volver al carril. Y si nos hacemos duros de corazón, si comencemos a sentir lo mismo que los jóvenes de hoy en la actualidad, pensando que Dios no existe, pensando que Dios no nos puede hacer un milagro, entonces sí, hermanos, nos van a suceder malas cosas en la vida por habernos negado y por seguirnos negando. Porque ¿cuántas personas no conocemos ya a Dios? Nos alejamos de Él, no le volvemos a buscar. ¿Por qué? Porque sentimos que el compromiso, el cual se nos ha impuesto, es demasiado pesado. Nos alejamos de Dios por esa causa. Nos alejamos de Él porque decimos no necesitar de estos cargos tan pesados. No, hermanos, ¿se imaginan que los profetas hubieran dicho eso? Los profetas, cuando iban y hablaban al pueblo, ellos iban temerosos a hablar con el pueblo, porque ellos no sabían de qué manera los iban a aceptar, si iba a haber aceptación o no por el pueblo de Israel. Tenían miedo a acercarse porque tal vez los iban a golpear, porque tal vez los iban a encarcelar, por hablar cosas que a ellos no les interesaban,
ni pensaban que fuera Dios que nos estuviera hablando a través de ese profeta. Y por eso los profetas, muchos de ellos fueron asesinados por sus mismos hermanos. Por eso, mis hermanos, por esa causa. Y ojalá que en un tiempo futuro no suceda lo mismo. Que cuando nosotros sigamos hablando de la palabra de Dios, vaya a haber personas que nos quieran asesinar por el simple hecho de hacerlo, ¿verdad? De hablar de Dios. ¿Cuántas personas no se niegan totalmente cuando usted está hablando con ellos de Dios? Sienten que nosotros les estamos mintiendo sobre la palabra de Dios, o que Dios no les va a hacer nada por negarse a Él. Obviamente que las personas no quieren escuchar porque no quieren un compromiso que tal vez a ellos los va a acercar más a Dios. Tienen miedo a ese compromiso, tienen miedo a acercarse a Él, y luego siguen de rebeldes allí por el mundo, enseñando pura maldad. Y entonces, pues por eso es que en este mundo, mis hermanos, existe tanta gente así de rebelde. No creen en Dios, no creen en su palabra y se niegan. Ojalá y comprendamos este mensaje de hoy día y no nos neguemos a su amor. Que nos acerquemos cada vez más a Dios y lo amemos de todo corazón. Voy ahora, mis hermanos, a compartirles el Santo Evangelio y lo vamos a encontrar en San Mateo, capítulo 18, versículos del 1 al 5. Luego nos brincamos al versículo 10 y leemos el 12 y hasta el 14. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En cierta ocasión, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo: yo les aseguro a ustedes que si no cambian y no se hacen como los niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. Y el que reciba a un niño como este, en mi nombre, me recibe a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre, que está en el cielo. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en el monte y se va a buscar a la que se le ha perdido? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se le perdieron. De igual modo, el Padre Celestial no quiere que se pierda ni uno solo de estos pequeños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El reino de Dios. ¿Cuántos nos negamos, mis hermanos, a veces a entrar a ese reino? Y digo nos negamos por dejar de hacer la voluntad del Señor. Dice que en cierta ocasión los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús pone a un niño en medio de ellos y les dice: si ustedes no se hacen como uno de estos pequeños, no entrarán en el reino de los cielos. Hermanos, el reino de los cielos, para entrar a él necesitamos hacernos como niños. Los niños no tienen maldad. Los niños no piensan nada. Especialmente, ellos no tienen maldad. Entonces, si no nos hacemos como ellos, nos dice Jesús aquí en su palabra, no entraremos al reino. Ganarnos el reino, mis hermanos, es algo grandioso. Ojalá que estemos ya apuntados en ese libro, como dice nuestro Señor Jesús en otro de los evangelios, que estemos apuntados en ese libro para poder llegar al reino de los cielos. El reino de los cielos es una meta, mis hermanos, que nosotros nos debemos poner cada día. Cada que amanecemos, darle gracias a Dios por sus bendiciones, primeramente por la vida, que es la bendición más grande que recibimos de nuestro Dios. Porque cuántas personas se duermen y al siguiente día ya no amanecen, ahí mueren en la cama. Y esto sucede porque hay muchas personas que jamás
se han acercado a Dios. ¿Y les han hablado? Claro que les han hablado de Dios, pero no quieren entender que existe y que Él nos va a dar un reino a todo aquel que se acerca a Él y hace su voluntad. Eso es lo que Dios pide para nosotros. Hagámonos como un niño aquí en la tierra. Vivamos como ellos para poder ganarnos el cielo. Un niño no tiene envidia por otro niño. Un niño llora solamente por su comida. Anhela que alguien le dé de comer. Nosotros anhelamos que Dios nos mande la comida. Y sí, claro que nos la manda. ¿Y le agradecemos? ¿Somos agradecidos con Él porque lo hace? Hermanos, por eso yo les digo que si no seguimos a Dios de todo corazón, si no abrimos nuestro pecho y le damos totalmente nuestra vida al Dios que nos da la gloria, entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? Yo no quiero ir a un infierno. Yo tengo temor de Dios y cuando lo ofendo, porque lo ofendemos cada día, hermanos. Reconozcamos que ofendemos a Dios con nuestros actos, con nuestras malas palabras, criticando a los demás, hablando de los demás. Todo eso, sinceramente, mis hermanos, Dios lo detesta. Dios no quiere que estemos hablando de los demás, porque recordemos que todos, en general, somos hijos de Dios. Incluyendo los malos, son hijos de Dios también. Y cuando hablamos de ellos, cuando los traemos en nuestra boca y seguimos criticándoles, les aseguro que nosotros estamos pagando por los pecados de ellos y no ellos. Entonces, hermanos, si no seguimos al Señor, si no le buscamos de corazón, si no somos como esos niños de los cuales Jesús les habla a los discípulos, que se hagan como ellos para recibir el reino. Los niños solamente piensan en alimentarse, en cosas buenas. En realidad, ellos nunca piensan en hacerle mal a sus padres, no piensan en tener envidia de sus hermanos, no piensan en nada de eso. Y eso es lo que tenemos que tener nosotros para podernos ganar ese reino que Jesús nos ofrece. El reino de Dios, mis hermanos, está al alcance de todos, pero tenemos que correr esa meta y llegar a la meta, no solamente correr, porque si corremos, fíjense bien, Jesús nos habla en otro evangelio que todo el entrenamiento que nosotros hacemos, lo mismo que hace un boxeador, obviamente que tiene que entrenarse todo el tiempo para poder ganar la pelea, lo mismo que hace un corredor. Ellos corren continuamente para poder ganar la carrera, llegar a esa meta. Nosotros hagamos lo mismo. Hagamos oración cada día. Cuando hacemos oración, mis hermanos, estamos teniendo ese contacto con Dios. Estamos teniendo esa conversación con Él. Y les aseguro que Dios, mis hermanos, se agrada, porque Él está atento con sus oídos para correspondernos en lo que le pedimos y darle gracias también por lo que recibimos, porque Jesús nos da tanto, mis hermanos, como no nos podemos imaginar. Y si nos negamos, pues vamos a dejar de recibir esas ayudas, y no queremos que esas ayudas dejen de llegar. Queremos seguir a nuestro Señor Jesús de todo corazón, amándole siempre hasta el final, porque el final no sabemos qué día se nos va a llegar. Y el día que se nos llegue, se imaginan que sea en un accidente, sin siquiera poder nosotros arrepentirnos de nuestros pecados, porque un accidente nos quita la vida de un segundo a otro. Entonces, hermanos, pensemos en esto y busquemos cómo salvar nuestras almas y llegar ante Dios limpios, puros, sin que se nos reproche nada, porque de lo contrario, tal vez lleguemos a un purgatorio, tal vez nos vayamos directo al infierno por nuestra maldad. ¿Y qué iba a ser de nosotros? Puro sufrimiento. Y ya no queremos sufrir. Si ya en este mundo estamos sufriendo, ¿por qué vamos a querer ir a sufrir a otra parte? No, hermanos, echémosle muchas ganas en esta carrera que llevamos
para poder llegar a esa meta. Ya estando en la meta, darle gracias a Jesús nuestro Señor porque estamos con Él. Porque estamos ya en una gloria que va a ser eterna, una gloria que no se va a acabar. Hermanos, ¿cuántos no anhelamos estar un día allá junto con Jesús? Todos. Yo les aseguro que hasta el más malo desea estar con el Señor. Fíjense lo que dice ya en los últimos versículos. ¿Qué les parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿acaso no deja las 99 en los montes y se va a buscar la que se le perdió? Y si llega a encontrarla, les aseguro que se alegra más por ella que por las 99 que no se le perdieron. Se alegra más, y sí es cierto, hermanos, porque las 99 no están perdidas, las 99 están ahí guardadas. Tiene tanta confianza el pastor que pastorea esas ovejas que no se le van a perder y sale a buscar la otra. Y si la encuentra, la toma en sus brazos, la lleva de regreso al corral. Así sucede cuando un hermano o una hermana están perdidos en este mundo. Están perdidos en el juego, en la prostitución, en el alcoholismo, en esas cosas que a Dios no le agradan. Y estas personas, cuando se arrepienten de su mal y buscan de Jesús, pues Jesús, mis hermanos, les va a confortar con su amor. Eso sucede. ¿Nosotros acaso no sentimos confort cuando recibimos el amor de Dios? Dios nos ama y sentimos en nuestros corazones que lo podemos palpar, que lo podemos sentir cerca de nosotros. Cuando estamos en nuestras oraciones, sentimos que el Señor está ahí a la par y nos está escuchando, nos está dando su consuelo, especialmente cuando estamos tristes por un ser que se nos ha ido, o por un enfermo que tenemos en nuestra casa, o porque económicamente no tenemos para pagar nuestra renta. Dios nos da confort, nos dice: no te preocupes. Sentimos en nuestro corazón: no te preocupes, yo estoy aquí para ayudarte, te voy a ayudar. De una forma o de otra vas a salir de este problema. Por eso es que nosotros, mis hermanos, buscamos al Señor, vamos al templo, y cuando está ahí el Santísimo expuesto, obviamente que nos sentimos gozosos al hablar con Él, porque esa es la fe y la confianza que tenemos de que Él nos está escuchando allí donde Él se encuentra. Ahí está. No tengamos la menor duda de que cuando vamos allí ante Él, nos escucha, porque Él nos escucha donde quiera que estemos, pero quiere también que hagamos el sacrificio de ir a buscarle a su casa. Entonces, hermanos, no nos hagamos los sordos, busquemos del que todo nos da, porque Él nos va a dar algo más grandioso que no se va a terminar, que es su gloria. Y hagámonos como los niños, pensemos como los niños, y vamos a ver las consecuencias, ¿verdad? Algo que el Señor nos ofrece es su gloria, y esa gloria hay que ganárnosla. Mis hermanos, vamos en este momento a pedirle a Dios y a nuestro Señor Jesús que nos sigan dando la gracia de seguirles, que nos sigan dando la gracia de la existencia aquí en este mundo con su gracia, ¿verdad? Que vivamos con la gracia del Señor y que no busquemos de nadie más que Él. Vamos a hacer pues nuestra oración, y yo les pido que en este momento traigan a su mente a todos sus seres queridos, a todas aquellas personas que ustedes conocen que tienen algún problema, alguna enfermedad, alguna dificultad. Traigámosla a nuestra mente y pongámosla en las manos del Señor. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, primeramente y como siempre, por acompañarme en este compartimiento que les acabo de compartir a mis hermanos. Y gracias, Señor, porque eres tú quien pone las palabras en mi boca, porque eres tú quien me ha dirigido para poder enseñarles a mis hermanos y hermanas tu palabra. Que siempre estemos, Señor, dispuestos, que dispongamos siempre nuestro corazón, Señor, que no nos hagamos los sordos,
y los ciegos ante tu palabra. Transmíteles a nuestros hermanos, Señor, a través de nosotros, lo que tú quieres que ellos aprendan, lo que tú quieres también, Señor, que ellos sean en un futuro. Enséñales, Señor, a través de nosotros. Que no enseñemos mentiras, Señor, que no enseñemos cosas que no vienen de ti, sino que seas tú, Señor, siempre hablándoles a través de estos canales que somos nosotros. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. No hay nada ni nadie que a nosotros nos ayude cada día para seguir en tus caminos. Por eso, con fe, con alegría y con paz, nos acercamos siempre a ti, Señor, porque en ti encontramos todo y sin ti, Señor, no tenemos nada. La felicidad que a veces nos va de nuestra persona, no sentimos ya ese deseo de sonreír, no sentimos ya ese deseo de amar. Enséñanos, Señor, y danos de nuevo la alegría que hemos perdido. No permitas, mi Señor Jesús, que seamos personas odiosas ante los demás, sino que nos amen y seamos una luz para ellos en nuestro diario caminar. Que las personas que se acerquen a nosotros no nos vean con odio, no nos vean con desprecios, sino que vean en nuestra persona tu gran bondad, Señor, tu amor que tú quieres que seamos para los demás. Bendito y alabado sea, Señor Jesús. Te agradezco todo tu amor y bondad que tienes hacia las personas. Espíritu Santo, tú que eres la sabiduría, tú que eres el entendimiento, enséñanos, bendito Espíritu, a seguir hablando de la palabra de Dios, a seguir hablando del gran amor que tú nos das, bendito Espíritu, y que tú, a través de ese gran amor que tienes por las personas, ayuda a todos aquellos y aquellas mujeres que se encuentran enfermos en sus hogares. Espíritu Santo, te pido que levantes con tu poder a todos estos hermanos que se encuentran abatidos por el dolor, abatidos por la tristeza, abatidos por tantas dificultades que tienen en su vida. Sé tú, bendito Espíritu, dándoles el ánimo que a ellos se les ha acabado. Gracias, Espíritu Santo, por tu bondad. Gracias por darnos a saber que contigo, bendito Espíritu, aprendemos tantas y tantas cosas, que sin ti, Espíritu Santo, en este mundo no somos nada, porque tú eres el soplo de la vida, ese soplo que si tú te dispones a quitarlo de nuestra persona, se va en un instante. Por eso, Espíritu Santo, te pedimos que continúes dándonos ese respiro, ese espíritu que sea fortalecido en nuestra persona, que las enfermedades que tenemos no nos detengan a llevar a cabo la palabra del Señor, que continuemos con fuerza y que la enfermedad que tenemos en nuestro cuerpo se vaya o nos den la fuerza para resistirla. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque creemos en lo que tú eres, creemos que tú nos das la vida, que tú nos das tu amor. Madre Santísima, te agradezco también, Madre del Cielo, por interceder ante nuestro Señor, por darnos la gracia de seguirte y de seguir al Señor a través de ti, porque confiamos, Madre del Cielo, que de tu mano podremos llegar a ese reino que el Señor Jesús nos ofrece, y que tú, Madre del Cielo, que ya te encuentres con Él, que así como estás tú con Él, un día nosotros lleguemos a estar también, alabándole y glorificándole todos los días sin término, porque eso es lo que vamos a llevar a cabo allá en el cielo, cuando estemos ya reunidos todos juntos a nuestro Señor. Por eso, Mamita María, intercede ante Él, para que sigamos recibiendo las fuerzas de nuestro Señor y las fuerzas del Espíritu Santo sin detenernos. Que no nos detengamos en este mundo, sino que sigamos enseñando la verdad, enseñando lo que el Señor quiere. Con tu gran amor, Mamita María, lo podremos hacer, lo podremos llevar a cabo, y te pedimos, Madre del Cielo, por nuestros enfermos, para que vayas y les confortes con tu amor maternal.
Gracias, Mamita María. Gracias por escucharnos y gracias por estar allí junto al Señor. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos retiramos con esa oración que mismo Jesús nos enseñó que nos dirigiéramos al Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, mis hermanos, por haber estado con su servidor. Gracias por escuchar de esta radio, y gracias por amar a Dios, porque amándole a Él vamos a recibir su amor también. Nuestro Dios nos ama, nuestro Dios nos conforta, y nuestro Dios quiere que le sigamos todos los días. Así es que no se niegue a Él, síganle de todo corazón, porque con Él encontraremos ese reino que no se va a acabar y que va a ser para nosotros una alegría eterna, una alegría que ojalá y cada uno de nosotros de veras nos tomemos muy en cuenta lo que hoy aprendimos que vamos a recibir en un futuro. Echémosle pues muchas ganas, mis hermanos, y no nos neguemos al amor de Dios. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día martes. Bendiciones.